aquí a su canal, el canal del Comemente. Mi nombre es Gapex Gamora y no hay fecha que no se cumple. Hoy vamos a hacer un capítulo que ya yo tenía prometido en el canal, pero que lastimosamente se dilató un par de semanas a raíz de que estuvo el video especial de aniversario. Cumplimos un año en el Comemente y eso ameritaba hacer un capítulo especial. Pero llegó el momento. El día de hoy vamos a hacer el top 5 de la Marvel Comic. Los 5 mejores cómics de la Casa de las Ideas de Stan Lee. Este listado no ha sido fácil de hacer en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la historia de Marvel es muy extensa en años y a la vez es muy rica en títulos. Me he dejado por fuera 5 o 6 obras que perfectamente podrían estar en este listado, pero el tiempo en YouTube es corto y pues solo podía elegir 5. Vamos a empezar con el número Number 5. Este conteo del día de hoy, yo, lo configuré de tal manera que fuera lo más variado posible. Y para empezar, con el quinto puesto, he elegido la saga por antonomasia en lo que a macro, en lo que a grande como evento significa dentro de la historia de la Marvel Comics. Una epopeya espacial gigantesca, un macro evento que reunió a casi todo personaje importante dentro de lo que es Marvel Comics, súper divertida y que, como digo, marcó época. Estoy hablando de la saga en que Thanos fue el gran villano. Estoy hablando de este cómic increíble llamado El Guantelete del Infinito. Bueno, en específico no les estoy mostrando El Guantelete del Infinito. Esto es un tomo recopilatorio de Marvel Comics México, Marvel Omnibus Sagas, que tiene 2 partes. Esta es la primera, una segunda parte. Entre otras cosas, una super recomendación de compra si usted está en México. ¿Por qué? Porque estos Marvel Omnibus Sagas, tanto el tomo 1 como 2, se dieron a la tarea de recopilar la creme de las sagas más históricas e importantes de la Marvel. Y este título, oigan bien lo que tiene recopilado este primer volumen: la llegada de Galactus, aquel números míticos de Fantastic Four, la muerte de Gwen Stacy, o sea, Spider-Man, Amazing Spider-Man 121 y 122, uno de los momentos más conmovedores de todo el universo Marvel, El demonio en la botella, Iron Man del 120 al 128, que no me cabe la menor duda que es la mejor saga que se ha escrito sobre Iron Man, porque es enfocar al personaje, a Tony Stark, al hombre detrás del héroe, como el borracho que es y todo ese duelo que tiene él alrededor de su alcoholismo. Un cómic extremadamente maduro para el género que mueve, que es el de superhéroes, que no nos tiene acostumbrados a tratamientos tan serios. Días del futuro pasado, inclusive ahora mismo se está haciendo y se está estrenando una película, se estrenó hace 2 o 3 días, una película de X-Men de imagen real basado en esta saga, así de importante es para los X-Men. Y finalizamos con El Guantelete del Infinito, que es el puesto que yo recomiendo el día de hoy. 2 recomendaciones. Primero, El Guantelete del Infinito, la saga cósmica por antonomasia de la Marvel. Si en DC tenemos las crisis en las tierras infinitas, no hay duda que en Marvel la contraparte sería El Guantelete del Infinito. Y la segunda recomendación, hombre, si están en México y pueden adquirir estos 2 tomos, Sagas 1 y Sagas 2 dentro de lo que es el Omnibus de Marvel, es que van a tener hojas y hojas en un tomo monstruoso como este para leer toda la rica historia de la Casa de las Ideas. El Guantelete del Infinito es la saga cósmica por excelencia dentro de la Marvel Comics. Un cómic muy especial donde Thanos de Titán de la luna de Saturno, el villano, será el gran protagonista y eje de todo el desarrollo argumental. Jim Starlin y George Pérez consiguieron con el Guantelete del Infinito romper moldes en este tipo de aventuras. Giraron 180 grados el arquetipo e hicieron a Thanos el centro del conflicto cósmico, donde todos los demás personajes son solo actores de reparto de esta tragedia griega. Y eso es exactamente el Guantelete del Infinito. Thanos es nativo de Titán. Allí nació como un niño deforme, una condena dentro de una sociedad obsesionada con la perfección. Sin duda, clara referencia a Esparta, lo que lo terminó llevando a un cruel exilio donde Thanos, el máximo villano del universo Marvel, forja su carácter autodestructivo y obsesionado con la muerte. Con estos elementos
Starling juega para dar punto de partida al guantelete del infinito. Una historia que llevará a Thanos a reunir las gemas del infinito, unas joyas con la capacidad de borrar toda la vida del universo. Es justamente en este concepto tópico y trillado donde brilla el guantelete, pues el villano protagonista, obsesionado con enamorar a la muerte que lo perturba, decide como tributo destruir de un solo soplido la mitad de los seres vivos del cosmos, para nivelar la ecuación de vida y muerte. Un acto despreciable que va mucho más allá de la megalomanía rampante y repetida hasta la saciedad en extremo a lo largo del cómic de superhéroes. Pues Thanos solo busca una felicidad que le ha sido esquiva. Jamás ha experimentado tal sensación, una lucha consigo mismo que lleva a poner en riesgo la existencia misma de todo, en medio de una danza con la muerte que no es más que una catarsis de un ser atormentado. El guantelete del infinito es más que una aventura de acción repleta de luchas titánicas, protagonizadas por la crema innata de los personajes de la Marvel Comics. Es también un vistazo a lo profundo de la psiquis de un villano genialmente bien construido, y sin dudas, uno de los momentos cumbres en la rica historia editorial de la Marvel Comics. Colegas, amigos, muchachada, continuamos con este recorrido por la rica historia de la Marvel Comics, y ya que hablamos de una odisea espacial, de una aventura tan épica, tan grande, tan magna, tan cósmica como el guantelete del infinito, vamos a hacer un paralelismo para el número 4. En la cuarta posición de este listado quiero hablar de un cómic más terrenal, menos fantástico, pero no por ende con menos calidad. Estoy hablando de esta maravilla llamada Daredevil, Volver a Nacer. Daredevil es un personaje que pertenece a la línea de los Marvel Knights, o sea, los Caballeros Marvel, que son estos personajes que son vigilantes urbanos que se mueven, digamos, en un mundo mucho más real que, por ejemplo, los Avengers o los X-Men, más acostumbrados a enfrentar crisis globales e inclusive universales. Daredevil tiene varios de los mejores autores de toda la historia de la Marvel en los años y años que lleva de publicación. Y dentro de esta rica historia, quizás uno de los mejores títulos de toda la historia de la Marvel, como es Daredevil, sobresale esta obra, Volver a Nacer, con un Dream Team, Frank Miller y David Mazzucchelli. Ya Frank Miller ha redefinido personajes importantísimos y super iconoclásticos del mundo del cómic, como Batman, por ejemplo, con Batman Año 1 o El Retorno del Caballero de la Noche. Bueno, en Marvel también brilló en sus años más, digamos, prolíficos y de mayor calidad, los 80 y los 90, con esta saga llamada Volver a Nacer. Una saga que es de un personaje muy interesante, porque Daredevil, como yo comento, pues no se enfrenta ni a Galactus ni a cosas de este tipo que salen más de la fantasía, sino que nos presenta un cómic más amarrado a la realidad. Daredevil lucha contra el crimen organizado en uno de los sectores más deprimidos de Nueva York, con mayor violencia, que es Hell's Kitchen. Su gran antagonista, el Kingpin, un rey de la mafia. Este cómic siempre nos hará recordar que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Daredevil números 227 al 233 son un momento cumbre dentro de la historia editorial de la Marvel Comics. Durante estos 7 números publicados en 1986, Frank Miller y David Mazzucchelli narraron el arco argumental Born Again, sin duda una pieza angular no solo del trabajo de ambos autores, sino también de todo el cómic en Occidente. Born Again cuenta como Karen Page, amiga y ex empleada de Matt Murdock, debido a su adicción a las drogas, revela a malvivientes de los bajos fondos de Nueva York que Murdock es nada más y nada menos que la identidad secreta de Daredevil, una información que pronto llegará a oídos del mismísimo Kingpin, Lord del crimen organizado y archienemigo del escarlata vigilante urbano Daredevil. Con este argumento como punto de partida, Miller y Mazzucchelli nos llevan a ser testigos de cómo el Kingpin destruye la vida de Matt Murdock,
y de todo lo que lo rodea, en una historia desgarradora, en la cual el héroe de la Marvel Comics se quebrará hasta quedar hecho añicos, llevando todo a un clímax en el cual Daredevil, como ave fénix, renace para demostrarle a su victimario que un hombre sin nada que perder es más peligroso y que la venganza es un boomerang que siempre vuelve. Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Cruda, conmovedora, inspiradora y brutalmente bien dibujada, eso es la historia de Daredevil, Born Again. Continuamos con este conteo regresivo hacia el número 1, hacia el top 1, a la mejor obra escrita y dibujada dentro del universo Marvel. El tercer puesto pertenece al señor Grant Morrison, un grande de la era moderna del cómic. Un divo, sí, pero un genio al final de cuentas. Autor de obras impresionantes como All Star Superman, que es un top 5 del personaje de la competencia de la DC. Y cómo no, tenía que tener un puesto de privilegio también con la Marvel Comics. Estoy hablando de su forma de redefinir el universo mutante en este título, New X-Men. Bueno, yo el nuevo X-Men lo tengo en una colección de Panini Comics, editorial en España, de 7 tomos. Este es el tomo final. Y la etapa de Grant Morrison, toda, desde el primer número hasta el último en New X-Men, es el mejor momento en toda la historia de los mutantes que se ha escrito jamás. Oye, Varecita, este es el número 3. Desde las épocas de la revista británica 2000 AD, Grant Morrison, escritor de cómics nacido en Glasgow, Escocia, brilló por sus temerarios guiones. Con la llegada de Joe Quesada al cargo de editor en jefe dentro de la Marvel Comics, fue el turno de la Casa de las Ideas de arriesgarse a reclutar en sus líneas a Morrison, como ya en el pasado lo había hecho DC Comics en títulos como Doom Patrol o JLA. En esta ocasión, la misión de Morrison era renovar y hacer más audaz a los X-Men. New X-Men 114 sería el pistoletazo de salida de la era Morrison en el universo mutante y se extendería hasta el número 154, firmando en estos más de 3 años de publicación varias de las historias y momentos más geniales que se han visto en el título protagonizado por los pupilos de Charles Xavier. A Grant Morrison no le satisfacía solo entrar en nómina dentro de Marvel, sino que estaba resuelto a hacer un tsunami creativo y a su paso por el título creado por Stan Lee dejar huella, cambiando y nunca mejor dicho, mutando al mundo de los hombres X. No quiero escribir para tontos. Creo que la gente es inteligente. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos olvidado que los lectores de cómics son bastante inteligentes. Estas palabras del mismísimo Morrison son toda una declaración de intenciones al llegar a X-Men, una etapa que regaló en su primer arco argumental, E for Extinction, a Cassandra Nova, quizás el mejor villano mutante de la historia, una sociópata hermana gemela del mentor de los hombres X, Charles Xavier, pero con 10 veces más poder mental. También puso a Scott Summers, Cíclope, en un tórrido triángulo amoroso con Jean Grey y White Queen. Evolucionó a Bestia en casi un león antropomórfico como fase final de su mutación, y un largo etcétera. Cambios que no solo hicieron temblar los cimientos mismos de Marvel Comics, sino que tatuaron a fuego una huella indeleble en la historia de los títulos protagonizados por mutantes. Debido a esta enorme cantidad de genialidades, New X-Men de Grant Morrison no solo es uno de los cómics más vanguardistas e interesantes jamás publicados por Marvel, sino que se sitúa en el Olimpo de lo que el género superheroico puede llegar a dar de sí, cuando se encara con tanto grado de seriedad creativa. Queridos comiqueros, queridas comiqueras, vamos llegando al final del conteo y para el número 2 voy a hablar de un cómic que se le puede hacer un paralelismo dentro de la DC. Kingdom Come es un cómic muy importante dentro de la DC Comics, dibujado
por quizás uno de los 2 o 3 mejores dibujantes de todos los tiempos en la historia del cómic mundial, Alex Ross. Un dibujante extremadamente virtuoso que lleva su trabajo casi al fotorrealismo. Bueno, en Marvel, así como en Kingdom Come tiene dentro de la DC una obra cumbre, hay en Marvel algo similar. La diferencia es que a diferencia de Kingdom Come, que es escrita por Mark Waid, en Marvel va a ser equipo con Kurt Busiek. Estoy hablando de esta maravilla llamada Marvels. Un cómic gigantesco, no solo por el arte de Alex Ross, sino porque es un recorrido magnífico por toda la era de las maravillas, por todos los momentos más épicos dentro de la historia de la Marvel. Nos contará Kurt Busiek y Alex Ross a través de la lente de un periodista, de un fotógrafo, de un reportero gráfico. ¿Qué ha pasado en el universo Marvel? Una persona del común, que su trabajo es retratar con imágenes los momentos más importantes de su mundo de ficción. Y atestiguará momentos como la llegada de Galactus a la Tierra, la muerte de Gwen, la revolución mutante, en un paralelismo claro con el lector, porque nosotros los lectores de Marvel somos eso, testigos que somos totalmente inertes de la acción, pero que como testigos nos vemos totalmente maravillados por lo que se nos narra. De una u otra forma, este reportero gráfico, protagonista de Marvels, somos todos los lectores. Un cómic que es imprescindible para entender qué es Marvel Comics, qué es la esencia de la Casa de las Ideas, y que no podía ser dibujado por nadie más que no fuera Alex Ross. Es poderosa la lente de una cámara si a través de ella se retrata fielmente el mundo que nos rodea. Esta máxima se puede potenciar si la integramos al universo superheroico de la Marvel Comics. Marvels nos cuenta la vida de Phil Sheldon, un reportero gráfico el cual desde la década de los 40, con la aparición del primer Antorcha Humana, hasta su vejez en los años 70, fue testigo y cronista de la era de las maravillas, la era Marvel. El protagonista de Marvels, miniserie de 4 números, ilustrada por el descomunal artista Alex Ross y escrita por Kurt Busiek, es una metáfora del lector mismo del cómic, quien aunque maravillado, es solo un espectador pasivo de las grandes historias que ante sus extasiados ojos se suceden página a página. Un símil encarnado perfectamente en Phil Sheldon, el cual con su cámara vive una vida común y corriente, pero a su vez vibrante y magnífica al ser fotógrafo y testigo de primera línea de eventos fantásticos, tales como la llegada de Galactus a la Tierra o las proezas de los dioses modernos, los superhéroes. Marvels no es otra cosa que un resumen de la historia misma de la editorial Marvel Comics, contada de forma magistral por Busiek y adornada con el prodigioso talento de Ross. 4 tomos dedicados a contar las historias que ya todos hemos leído alguna vez, pero vistas desde una óptica distinta. La visión que nos asaltaría si un día realmente Spider-Man pasara columpiándose por nuestra ventana, o si nuestro vecino resultara ser un poderoso mutante. Marvels es Marvel Comic en estado puro, una comunión con el lector y el imaginario de la Casa de las Ideas. El tiempo pasa volando, mis amigos. Hemos llegado al final de este conteo regresivo. Ya estamos en el número 1, el mejor cómic que se ha publicado dentro de la casa de Stan Lee, dentro de la Marvel Comics. Este cómic es sin duda uno de los mayores eventos que ha vivido la Marvel en toda su historia. Las repercusiones de este magno evento se van a sentir durante décadas y cavaron lo más profundo de las raíces de la Marvel. No solo porque esté brillantemente bien dibujado, porque esté formidablemente bien escrito, sino es porque el status quo de casi el 99% de los personajes de la Marvel, que son terrestres, cambió para siempre. Y a partir de ese día, a partir de la publicación de este evento, empezó a regir los caminos editoriales de la Marvel. Yo creo que todos la tienen clara. El mejor cómic que se ha publicado dentro de Marvel en toda su historia es este,
Civil War, la guerra civil. Y este es el número 1. Civil War es el magno evento tipo crossover que en julio del 2006 conmovió y sacudió al universo imaginario de la Marvel Comics. Escrito por Mark Millar, Civil War se erige como la historia que mejor logra transmitir el espíritu convulsionado y aventurero de la editorial norteamericana Marvel Comics. Marvel se ha desmarcado siempre por presentar héroes y villanos más allá del código moral blanco o negro, un panteón de personajes llenos de grises en su psiquis y conducta, lo que da de resultado no solo títulos imprescindibles para el género superheroico, sino un construir de mundo ficticio mucho más convulsionado de lo común en títulos similares. Si por algo se diferencian las dos grandes del cómic en Estados Unidos, Marvel y DC, es precisamente por la esencia intrínseca de sus mundos, magistralmente plasmado en JLA vs Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Pues mientras en DC los héroes son dioses que caminan entre humanos, siendo exactamente esto su odiseico encanto, en la Casa de las Ideas la situación geopolítica y social es mucho más volátil y con tendencia a la entropía. Un mundo xenofóbico debido a la aparición de una vertiente evolutiva de la raza humana, los mutantes, con algunos héroes pro status quo y otros más bien laxos de ética. Una editorial con monstruos esmeralda de conducta autodestructiva y al mismo tiempo redentora, pero representada por un héroe estado salido de otra época, atado por un código de ética quizás inútil en tan peligrosa realidad. Todo este explosivo cóctel se conjugó a forma de clímax de décadas de publicación editorial en Civil War. La guerra civil de la Marvel relata cómo el gobierno de los Estados Unidos de América decide implementar el Acta de Registro Superhumano, básicamente una ley que prohíbe las identidades secretas y el operar de forma clandestina a los vigilantes metahumanos. A partir de ese momento, los héroes deben censarse y ser de una u otra forma monitoreados por el Estado, dando la oportunidad al público elector que sepa quién está detrás del antifaz que les protege. Shield toma la decisión de encargar al Capitán América ser el líder de este nuevo y fascista método de control social y político. Pero, ¡oh sorpresa!, pues el hombre emblema del sueño americano se manifiesta contrario al acta. En su lugar, la batuta la tomarán Iron Man, Reed Richards y Henry Pym, los que ven absolutamente necesario una regulación de la población superheroica y metahumana dentro de un marco legal para evitar un mal mayor a futuro, y sobre todo que la opinión pública pierda respeto por sus héroes al ser contaminados por el miedo. Mark Millar armó perfectamente este ajedrez de guerra. Dos bandos diametralmente opuestos, encarnados en el Capitán América y Iron Man. Viejos amigos ahora en diferentes lados de la línea de lucha. La pregunta, amigo lector, es: ¿de qué lado estás? Amigos, colegas, chicos y chicas, un capítulo más que pasó. Espero les haya gustado este top 5 de la Marvel. Como comentaba al principio del capítulo, se quedaron por fuera 5 o 6 títulos más que perfectamente pudieron entrar en este conteo. Pero bueno, eran 5 los que había que elegir y me he quedado con estos. Los otros ya los retomaremos en otra ocasión dentro de este mismo canal. Espero les haya gustado. Si les gustó, le dan like. Si les gustó mucho y no están suscritos, pues suscríbanse. Nos vemos dentro de 8 días, capítulo dedicado ya al mundo del videojuego. Y dentro de 15 volvemos aquí, al maravilloso mundo de los cómics. No es más, lo mismo de siempre, mi gente. ¡Chao!